Tengan un cordial saludo, mi nombre es Homero Ortega Boada. Hoy vamos a comprobar la comunicación entre dos partes a través de un canal metálico. Vamos a hacer una prueba real y también vamos a hacer una simulación con la ayuda de Simulink. Bueno, esto lo hacemos con el fin de que ustedes tengan una primera visión de lo que significa un canal, cómo aprovecharlo, cómo enviar allí señales digitales y qué relación guardan con las señales que están dentro del equipo transmisor. Sin duda el cable nos permite llevar la señal a puntos remotos, pero al mismo tiempo debe presentar seguramente algunas atenuaciones, limitaciones de diferente tipo. Eso es lo que vamos a ver. También vamos a observar un caso práctico usando el puerto RS232 de un PC, que es básicamente eso, un canal metálico. Les mostraré detalladamente cómo se hace la simulación, pero también aprenderán a recuperar la señal digital en la parte receptora. Para ello usaremos herramientas interesantes en las comunicaciones muy necesarias, como el diagrama de ojo y el medidor de bits perdidos y un bloque de regeneración de bits. A esto me refiero: un computador que tiene datos digitales, puede ser multimedia, archivos, documentos, lo que sea, pero que desea enviarlos a otro computador en un lugar remoto. Entonces lo primero que tendrá que hacer es esos datos se conviertan a niveles de voltaje, unos y ceros, que es la señal digital que lleva la información, para que finalmente un receptor sea el que haga el proceso contrario y entregue la información tal y como la necesita el computador receptor. ¿Qué ocurre? En este camino la señal se va atenuando dependiendo de la distancia que tenga que recorrer, pero también encontrará algunos problemas como el ruido o inclusive limitaciones del cable. Hay tres factores a tener en cuenta. Primero, el ruido. Lo vemos aquí, está siempre presente en el cable, no importa si se está transmitiendo o no, él está allí porque el cable juega el papel como de una antena que está recibiendo perturbaciones de afuera, interferencias. Allí está, y no importa a qué distancia nos encontremos del transmisor, siempre encontraremos el ruido. El segundo factor es la atenuación, y ella es directamente proporcional a la longitud del cable. Aquí en color azul tengo la señal continua transmitida y observamos que su amplitud va cayendo a medida que aumenta la distancia, hasta que llega un momento en que prácticamente la amplitud de nuestra señal es similar a la del ruido. Si seguimos viajando en la distancia, con seguridad nuestra señal va a tener una amplitud mucho más inferior a la del ruido. Bueno, el tercer factor es que el cable es una especie de circuito eléctrico que tiene su capacitancia, su inductancia, su resistencia, etc. Y por lo tanto reacciona de manera diferente a diferentes longitudes de onda. Esta gráfica nos ilustra un poco este tercer aspecto. Aquí se están analizando dos tipos de cable. Uno de muy alta calidad llamado categoría 5, pero par trenzado, y otro que sería el cable coaxial. ¿Qué observamos? Esta es la atenuación dada en decibelios. Aquí vemos que una onda de 1 GHz sufriría una atenuación de 10 decibelios. Pero ¿qué ocurriría con el mismo cable de 300 metros de longitud? Una onda de 1 GHz llegaría totalmente atenuada. Si queremos que nuestra señal no se atenúe más de 10 decibelios, tendríamos que transmitir una onda o una señal cuya frecuencia máxima sea 10 MHz. O sea que el cable se comporta como un filtro, pero como un filtro cuyo ancho de banda está en función
de la longitud del cable. Entonces, entre más largo sea el cable, más pequeño es el ancho de banda. Y además, pues no es un filtro ideal, sino que las frecuencias más altas sufren más atenuación que las frecuencias más bajas. Es por esta razón que esta señal ideal que tenemos acá no es la que va a llegar al receptor, ni la que va a viajar por acá, sino esta. La señal sufre una deformación como consecuencia de las características del cable. Bueno, lo interesante del cable es que cualquiera de esos tres parámetros pueden variar dependiendo del tipo de cable. Por ejemplo, del grosor. Bueno, ya dijimos que la longitud, pero también puede tener algún recubrimiento para el ruido, cosas de esas. Entonces, por eso es que se hablan de diferentes tipos de cable. Finalmente, lo que llega al receptor es esta señal en verde. Bueno, nosotros hemos hecho aquí un experimento previo usando el puerto RS232 de un computador, pero que también aparece en muchos equipos como estos equipos médicos que tenemos aquí, y se usa este cable que le llaman el DB9 para transmitir datos de un equipo a otro. A nivel de la UIT, a esto se le conoce como la norma B.24. Hemos elegido este estándar porque se trata de una comunicación serial. Acá hay muchos pines, sí, pero básicamente nos interesa este pin, que es el que transmite, y este que es el de tierra. Entonces este es nuestro canal metálico. Hay también otro pin que sirve para recibir, y ustedes dirán, ¿para qué tantos pines acá? Pues son de señalización. Por ejemplo, este indica que los datos están listos para ser enviados. Este sirve para que el receptor pueda solicitar el envío de información, y así cada uno de ellos tiene alguna función de señalización. Bueno, el experimento que hicimos fue el siguiente. Tomamos un computador y enviamos una serie de datos a través de todo este cable hasta una tarjeta en la cual se prenden o apagan unos bombillitos dependiendo de los datos que enviemos. Esta práctica mostrará las señales binarias en forma real, tanto en tiempo como en frecuencia. Se utilizará un código en MATLAB, el cual permite generar una señal binaria aleatoria. El computador envía la señal al puerto RS232, y en caso en que el PC no tenga puerto serial, hay un cable para convertir de USB a serial. La señal de salida está entre el pin 5 y el pin 3. Un ejemplo de una señal binaria aleatoria mediante el código es el que se observa en la figura. Esta señal tiene una amplitud de 10 voltios. Primero que todo vamos a buscar un generador de bits. Control R para voltearlo. Hacemos así para crear un modelo de capas. Programamos la rata de bits. Es una variable externa, entonces hay que crear la variable con control H.
Digamos que tenemos 8 kilobits por segundo. Estos son los bits, pero son unipolares. Entonces vamos a convertirlos a bipolar porque va a ser más útil y porque el RS232 maneja bits bipolares. Hemos pausado y ahí tenemos los bits que se están transmitiendo. Este es nuestro generador. Le damos clic derecho para convertirlo en un solo bloque. Le llamaremos generador. Vamos a ponerle un menú para que parezca un poco más real. Esta es la variable interna. Pero me disculpan, pero este bloque quedó un poco mal. Vamos a corregirlo, tiene un error. Es que acá dice, esto es una variable externa, rata de bits. Uno bien podría escribirle 8000 acá directamente. Cualquier valor, 16000. Si miramos la variable, a donde llegue ese valor, va a llegar a esta variable, rata de bits. Pero resulta que internamente este señor no está usando esa variable, sino está usando la variable externa. Entonces aquí había un errorcito. Entonces ahí tenemos nuestro generador. Tiene una rata de bits que le podríamos escribir lo que sea, pero como tenemos una variable externa, la aprovechamos. Bueno, lo que estamos ahorita haciendo es montando un transmisor, y el transmisor tiene un ancho de banda. También tiene una ganancia. O sea que todo transmisor está limitado en ancho de banda. Démosle un ancho de banda de 10 MHz. A una ganancia de 10 para que concuerde con el vídeo que vimos para RS232. Perfecto. Falta ahora sí el canal, el cable. Bueno, la verdad
Transmisor, receptor y canal usualmente pertenecen a una misma capa, a la capa física. Por eso no es conveniente crear aún el receptor sin antes crear el canal. El canal va a deformar la señal y el receptor va a tener que recuperarla. Entonces nos damos a la tarea de crear el canal. Bueno, esta es una buena fuente para crear un canal de una línea metálica. Ahí están los diferentes elementos para hacerlo de manera estricta, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Simplemente sabemos que se trata de un sistema que tiene una respuesta en frecuencia, porque es un filtro y tiene un ruido aditivo. Entonces vamos a hacer eso. Me falta algo que me sirva para tener en cuenta la atenuación. Entonces la señal se atenuará gracias a este elemento, se le agregará ruido y esto representa las cualidades del canal en términos de ancho de banda. Bueno, convirtamos todo esto a un subsistema. Bueno, ahora cuadramos los parámetros del generador de ruido. Bueno, el ruido es una señal como esta. Es totalmente aleatoria. Por muy cerca que estén dos puntos, o sea, por muy pequeña que sea esta distancia tau, acá, estos puntos no están correlacionados. Entonces se dice que el ruido blanco es lo máximo en aleatoriedad. Lo que esto conlleva es a que el ancho de banda del ruido sea infinito, y lo cual hace que sea imposible ser simulado. Por lo menos es imposible obtener aquí un ruido blanco de manera continua. Afortunadamente, por muy grande que sea el ancho de banda del ruido, acá hay un filtro que lo limita, o sea que el cable no es capaz de conducir tampoco todo el ancho de banda de todo el ruido blanco. Entonces finalmente no nos interesa generar el ruido blanco de manera ideal, sino lo suficiente como para que su ancho de banda esté completamente copando el ancho de banda de este filtro. Desde ese punto de vista vamos a elegir los parámetros del generador de ruido. La media es 0, como habíamos visto acá. La varianza, cuando la media es 0, la varianza es la misma media cuadrática, o sea, es como elevar esta señal al cuadrado y buscar el promedio de todos esos valores, y por lo tanto vendría a ser la potencia promedio. Vamos a llamarle potencia ruido, pero es la potencia promedio del ruido. Este valor lo dejamos ahí quieto, es lo que indica la aleatoriedad, pero no nos interesa entrar en ese detalle. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que esto es cierto, pero siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea 1 sobre 2 veces el ancho de banda del cobre. O sea que el ruido tiene un ancho de banda infinito, deberíamos hacerle un muestreo infinito, pero si queremos que
justamente lleve la energía que va a pasar por el filtro, debemos hacerle un muestreo que sea 2 veces la frecuencia máxima de ese filtro. Entonces sería 1/2 sería el ancho de banda del filtro. Bien, entonces digamos que el ancho de banda aquí son unos 50 MHz. Potencia de ruido 0,01001. La atenuación pongámosle 20. La atenuación usualmente se da en decibelios, nosotros la estamos dando en este caso de manera lineal, entonces tenemos que dar un número bastante grande. Por ahora vamos a colocar 20 para hacer un experimento. Bueno, otra cosa que no me gustó es lo siguiente. Aquí es bueno ponerle las unidades. Kilobits por segundo, entonces serían bits por segundo, ¿cierto? Bits por segundo. Bueno, lo bonito de este canal es que es muy sencillo, pero ustedes pueden volverlo tan complejo como quieran, porque si ustedes eh, quieren que el canal solicite, por ejemplo, la longitud del cable, el grosor del cable, pues entonces investiguen las ecuaciones que hacen que el ancho de banda varíe con respecto a esos parámetros y escriban aquí esa ecuación. Y lo mismo para este parámetro y este parámetro. Entonces, básicamente lo que hemos creado aquí es como una línea de cobre para el caso en que conocemos muy bien cuál es el ancho de banda, la atenuación y el ruido, lo cual a menudo se conoce porque esos parámetros dependen de las especificaciones del cable. Entonces, por eso es que habla de cable categoría 1, cable categoría 2, etcétera. Y también porque diferentes puertos, sean Fast Ethernet o RC232, el USB, el HDMI, todos esos tipos de líneas de cobre tienen unos ciertos parámetros más o menos conocidos. Bueno, entonces vamos a hacer algunos experimentos. Vamos a dejar nuestro transmisor con el mismo ancho de banda de 50 MHz que el canal, para que podamos apreciar el efecto del canal sobre la señal, que no esté influenciado por el ancho de banda del transmisor. Ok, vamos a hacer la prueba con 4 kilobits por segundo. Corremos, observamos nuestra señal. Ahí la tenemos. Muy bien, ahora probemos con 4 megabits por segundo. Observen algo interesante, como
está cambiando la forma de los bits. Ya bits con una rata de bits tan alta, pues comienzan a ver afectada su forma debido a las características del canal a las altas frecuencias. Observen. Tal vez no se ve muy claro, entonces vamos a elevar todavía más la rata de bits. Vamos a poner aquí 20 megabits por segundo. Observen. Esto es lo que estaba explicándoles en estas diapositivas. Acá. Color rojo. Acá. Como la señal ha perdido su forma debido a las restricciones en ancho de banda que tiene la línea de cobre. Solo faltaría elevar la atenuación mucho más para que el ruido también comience a hacer estragos. Entonces, eso es lo que realmente tenemos. Entonces, esto es lo que tendríamos uniendo lo anterior con el ruido. Es la señal que nos llega al receptor. Pero con una atenuación de 500 y 200 kilobits por segundo transmitidos, tendremos este panorama. Esto es lo que llega al receptor. Y a partir de ahí hay que recuperar esta señal. ¿Cómo lo vamos a lograr? Muy buena pregunta. Here we have a demonstration of ClearCurve multimode fiber in a simulated data center environment. On this side, we have the EDA, or Equipment Distribution Area, which typically houses a server or a switch. Instead of one of those, we're using a bit error rate tester to analyze system performance. Other components include optical transceivers, one for transmit, one for receive, and an optical attenuator. The system runs at 10 gigabits per second over 300 meters of OM3 fiber. The main screen of the BERT shows an eye diagram. The main things to note about the eye is that the middle of the eye is open and that it's black in the center. A big open eye indicates good system performance. This first jumper is a standard multimode. We've attached a load cell so that we can see how much force we're pulling on this jumper with. The gauge goes from 1 pound up to 10 pounds. As we increase the load up to about 1.5 pounds, the error rate rises dramatically, enough to crash the system. So we've seen the eye diagram and how useful it is as a tool for analyzing system performance and observing these macro bends in cables. Let's consider the eye diagram in more detail. First, we have a bit stream, which is a sequence of bits, optical power versus time. That bit sequence is pseudo-random, which means that it will repeat eventually, but the ones and zeros are mostly random. We can label this as ones and zeros. And then we can break this down into groups of 3 bits, from a 000, 001, and so on, all the way up to a 111. These groups are then overlapped to form the eye diagram. This overlap tells us about the amplitude of the bits as well as the transition points. We can take this a step further and form a bit error rate contour.
With this, the bit error rate is measured in slices around the eye center. Y acá en Simulink encontrarán esta herramienta de Eye Diagram. Bueno, la verdad tiene muchos parámetros, es un poco enredada, sobre todo porque es una herramienta hecha para señales discretas, mientras que la señal que nos está llegando es continua. Yo he creado un bloque que facilita el uso de esta herramienta. Internamente está el diagrama de ojo. Como es una herramienta discreta, previamente muestreamos la señal. También introducimos la posibilidad de retrasar la señal, a veces es necesario. Entonces observen los parámetros. Perfecto. Ahora configuramos los parámetros. Es importante saber qué rata de bits estamos transmitiendo. En este caso son 2 megabits por segundo. Entonces informamos al diagrama de ojo que son 2 megabits por segundo. La rata de símbolos, que es lo mismo que la rata de bits en nuestro caso. Ok. En cada ventana va a salir un bit, pero podemos colocarle 2, 3, depende de las necesidades. El número de trazos que van a graficar unos encima de otros, y el retardo quería 0. Es el diagrama de ojo, está un poco corrido. Esta partecita debería aparecer por acá. Entonces hay un retraso de unos 218 nanosegundos. No es necesario retrasar la señal, más bien en 218 nanosegundos. Y este es el diagrama de ojo. Bueno, si queremos ver un diagrama de ojo parecido al de la fibra óptica, el que mostramos en el video anterior, deberíamos considerar una rata de bits de unos 20 MHz, una atenuación de 100. Configurar acá en el diagrama ojo los 20 MHz, decirle que me muestre 2 símbolos y un pequeño retardo a la señal. Decirle también que grafique muchos trazos unos encima de otros y lo corremos. Se demora un poquito y ahí está el diagrama de ojo. Vamos a elevar la atenuación a 200 para ver qué sucede. Entonces el ojo se está cerrando. Ya va a ser más difícil recuperar la señal. Obviamente, entonces con una atenuación mayor, el ojo se cierra totalmente. Bueno, ahora sí llegó la hora de recuperar los bits, y para ello necesitamos que el ojo esté abierto. Entonces una atenuación de 100 sería suficiente. Lo que vamos a hacer es colocar un muestreador. A la rata de bits, que en este caso es 2 MHz. Pero el diagrama de ojo nos ha indicado que la señal, que es necesario retrasar un poco la señal para que el muestreo caiga en la mitad del ojo. Entonces, por esa razón vamos a copiar este número y vamos a colocar aquí un retrasador de señal
Entonces eso hace que el muestreo caiga en toda la mitad del bit, o sea, acá. O sea que el muestreo se realice acá, en toda la mitad. Y no que se realice de pronto aquí en un orillo o algo así. Para eso sirve este retraso. Y necesitamos finalmente un decisor, que vendría a ser un switch de este tipo. Entonces, pues esto en realidad es un switch que compara la señal que entra por acá. Si la señal supera el umbral 0, se conectará este generador que enviará un 1, y si no, se enviará un -1. Así, entonces la señal que tenemos acá a la salida es la misma señal que se ha enviado. Vamos a revisar si es cierto. Parece que sí, y solo hay un pequeño retraso, un retraso de un bit. Solo falta quizá muestrear esta señal para que sea del mismo tipo de la señal que había en el generador. ¿Sí? La señal de acá era discreta, luego esta también deberá ser discreta. Bueno, el periodo de muestreo pues será 1 sobre esto, ¿cierto? Ahí está, es eso. Bueno, estamos observando entonces que corremos. Estamos observando que en apariencia son las mismas señales, la primera y la última, pero esta está retrasada. Es algo normal, en las comunicaciones es normal que la señal a la parte receptora llegue atrasada. Entonces, si queremos compararlo a la misma escala, colocamos un retrasador acá, pero en este caso sería discreto. Entonces, esto es esto. Y observamos que la señal que estamos recibiendo es exactamente la misma que ha sido enviada. Ahí es donde está la clave de las comunicaciones digitales, poder obtener exactamente la misma señal que nos han enviado. Perfecto. Ahora, todos estos bloques que tengo aquí resaltados viene a ser el receptor. Perfecto. Ahora la cuestión es que es probable que aquí se estén perdiendo algunos bits. No se nota, aparentemente no se pierde ninguno. Pero para asegurarnos de ello, es importante tener un medidor de bits perdidos. Vamos a organizar un poco estos enlaces. Vamos a colocar etiquetas, porque esto se está llenando de muchas líneas. Bueno, aquí he organizado las etiquetas y tenemos exactamente lo mismo, pero entonces la señal transmitida está entrando a la primera entrada del osciloscopio con un retraso. En la segunda entrada tenemos la señal recibida y aquí la señal que va por el canal. Acá el diagrama de ojo, la señal que va por el canal.
Todo corre a la mil maravillas, solo falta cuadrar las escalas. Ya. Bueno, vamos a crear el medidor de bits. Entonces, este medidor pues entra la señal transmitida. Hay que tener en cuenta el correspondiente retraso que puede traer esa señal en bits y la señal recibida. Acá uno puede programar el número de bits en que la señal viene retrasada. En este caso es 1, pero podría ser los que uno necesite. Lo que muestra este display es los bits transmitidos, los bits que han llegado con errores y la probabilidad de pérdida de bits. Realmente este valor es la división entre esto y esto. Pero ustedes se preguntarán por qué hay un bit perdido si acá el ojo está muy abierto y al parecer todos los bits se están recuperando muy bien. Bueno, la razón está en este retraso. El primero de todos los bits se está perdiendo debido a que la señal llega retrasada en un bit. Entonces, para que este aparatico me muestre una medición más correcta, lo que hacemos es lo siguiente. Le introducimos un retraso en el cómputo de los bits perdidos. Es decir, le decimos que se salte el primer bit antes de calcular los bits perdidos. Ahora todo funciona perfectamente. Pero no va a ocurrir lo mismo si elevamos acá la atenuación. Vamos a llevarla a 200 a ver qué sucede, o a 150. El diagrama de ojos sigue abierto, pero hay momentos en que tiende como a cerrarse y eso puede hacer que aparezcan bits perdidos. Asombrosamente está funcionando de manera perfecta, pero vamos a colocar más atenuación entonces. Comienzan a aparecer bits perdidos, como pueden ver. Bueno, de esa manera entonces hemos montado toda esta capa que involucra el transmisor, el receptor y el canal. Bueno, nos hemos saltado un aspecto muy importante. Nos hemos olvidado de realizar una buena prueba de esta capa. Entonces resulta que ahorita tenemos una atenuación de 100, una rata de bits de 2 megabits por segundo. Cuando corremos, el sistema se comporta perfectamente, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si coloco acá 1 megabit por segundo? Empezó a fallar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este receptor está pensado solo para esa rata de bits, la de 2 megabits por segundo. Entonces debemos volverlo más flexible. Pero en realidad este aparatico es el decisor de umbral. Es
decir, él es el que decide si hay un 1 o un 0, comparando la señal que le llega con un umbral. El receptor propiamente debería tener al menos un amplificador. Entonces, estos dos sí conforman el receptor. Ahora es importante crear variables. Bueno, acá ya que creamos una variable y acá también. Así podemos crear acá un menú, una máscara. Muy bien. Una ganancia de 10, por ejemplo. La rata de bits, bueno, debe ser la misma que hay acá. Una atenuación de 100. El ojo está abierto. No se están perdiendo bits. Bueno, para tener un poco más sincronizado esta rata de bits, podríamos usar una variable externa, que es la rata de bits. Acá también aparece. Con control H observamos cuánto vale esa variable. Vale 8 kilobits por segundo. Lo corremos. Esto va lentamente porque ahora tenemos una rata de bits más lenta, menos rata de bits. Incluso el diagrama de ojo se demora bastante, pero ahí apareció. Esto también depende de sus parámetros. Podríamos colocar acá 20 para que sea más veloz. En el osciloscopio, pues también el spam es función de la rata de bits, y lamentablemente acá no se le puede colocar una fórmula, sino que hay que colocar un número. Esta línea es la frontera entre dos bits. Ella se puede mover mediante el retardo que introducimos acá. Este retardo estaba muy bien para la rata de bits de 2 megabits por segundo. Lamentablemente, cuando se cambia la rata de bits, el retardo también cambia y hay que recalcularlo. Entonces tenemos que colocar 0 y observar el diagrama de ojo. Entonces vemos que el punto donde se unen dos bits está por acá y debería estar acá para que el ojo quede bien centrado. Lo que observamos es que hay que correr la señal en unos 60 microsegundos. Entonces lo hacemos. Entonces, si este retardo no lo programamos correctamente acá, lo que va a ocurrir es lo siguiente: que el muestreador que hay acá internamente en este aparatico va a hacer el muestreo, pero no en el centro del bit, sino por acá, en este orillito, con lo cual se corre un gran riesgo de que se pierdan los bits. ¿Sí? El retardo que estamos introduciendo ahí lo que ayuda es a que el muestreo ocurra acá, centrado, en toda la mitad. Para eso es. La rata de bits se controla con la variable externa,
todo eso perfecto, pero siempre hay que recalcular este retardo y poder configurarlo acá para las diferentes ratas de bits.